Buenas noches, por favor, confírmenme si me escuchan. Se le escucha, profesor. Ya, excelente. Miren, he tenido un problema con mi laptop, no he podido conectarme porque no la traje, así que solamente estoy ahorita dictando con el iPad. Ya por esa razón ustedes no me pueden ver en pantalla. Pero vamos a tratar de desarrollar la clase con normalidad. El último tema que vieron con Alfredo era, recapitulando, la idea del curso es entender de qué forma, de qué manera los la política monetaria o las variables monetarias impactan en la actividad económica, ¿no? Ese es el objetivo de nuestro curso. Hemos visto, por ejemplo, las clases preliminares, el rol que juegan los bancos centrales. Entonces, la evidencia, y eso vino en el parcial, la evidencia es clara. La evidencia dice que a largo plazo, déjenme un ratito, el bolígrafo. Ya. Entonces, ¿qué dice la evidencia? Empiezo preguntándoles mejor respecto a, por ejemplo, el largo plazo. ¿Qué dice la data? ¿Qué dice, por ejemplo, sobre la política monetaria? ¿Qué pasa cuando el Banco Central decide subir la tasa, ¿no? ¿Qué pasa cuando el BCR sube la tasa? ¿Sube la tasa o vamos a suponer que al revés? ¿Qué pasa cuando el Banco Central baja la tasa de interés o cuando aumenta la oferta monetaria? Ya, lo que dice la data es que a largo plazo pasa algo y a corto plazo hay otro efecto. Y ahí viene la primera pregunta de intervención. ¿Qué es lo que dicen los datos respecto a largo plazo? ¿Alguna idea? ¿Esto qué efecto genera en la economía? ¿O no genera ningún efecto? Cuando el BCR inunda de dinero, baja la tasa, ¿eso de qué manera influye en la economía? ¿Alguna idea? No sé si Alfredo ya subió las notas del parcial, pero si no, empezamos entonces con la primera ronda de intervención. ¿Alguno de ustedes, como no los puedo ver, simplemente me dice si alguien quiere intervenir? Ya, yo respondo la primera. O sea, a largo plazo lo que vimos es que este tipo de políticas, la política monetaria solamente, termina generando un impacto en la inflación. Entonces, a largo plazo, la política monetaria es neutral. Por eso es que, y eso lo comentábamos en clases pasadas, nosotros decíamos que lo mejor que pueden hacer los bancos centrales en el largo plazo es básicamente mantener la inflación baja y estable. Y eso es lo que hace el Banco Central de Perú. ¿Por qué es tan famoso en la región? Porque tiene la inflación baja. Pero había otra evidencia de corto plazo. Entonces, para mostrarles esto, yo les había hablado del paper de McAndres, ¿no? George McAndres y Weber. Pero a corto plazo, la política monetaria sí tiene un impacto no solamente en la inflación. Cuando el Banco Central baja la tasa, eso sube la inflación, pero también tiene un impacto en la producción. Aumenta el producto, aumenta el PIB. Entonces, la política monetaria en el corto plazo no es neutral. Y esa es la razón, yo les había mostrado en la última clase el juego del banquero central, ¿no? Cómo el Banco Central, moviendo estas variables, tasa de interés, cantidad de dinero, puede estabilizar la economía. Y es un pilar. Es un pilar tan importante como el MEF, ¿no? Si queremos hacer
Imagínate, esta es la casa, esta es la economía de Perú. Uno de esos pilares es el BCR y otro de los pilares es el MER. ¿Por qué son tan importantes? Para el Perú esa es la razón, a pesar que podrán decir que han habido muchos ministros de Economía, igual el déficit es bajo comparado a la región, la deuda está en 34%. El otro día salió, no sé si vieron, Consejo Fiscal a hacer un escándalo, y es cierto, el Congreso está aprobando leyes que pueden afectar a este pilar, que es la sostenibilidad fiscal, ¿no? Están aprobando aumentos de salarios, nombramientos automáticos, eso es muy perjudicial para la economía. Pero felizmente el Banco Central, como tiene autonomía, como tiene independencia, ha podido manejar bien sus variables, ¿no? La inflación. La contribución al crecimiento del BCR en realidad es muy pequeña, no es tan, yo diría que no es tan relevante. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hemos visto. ¿Cómo opera la política monetaria? La política monetaria es, por un lado, ciencia. Necesitamos modelos, necesitamos datos para poder determinar justamente cuál es la decisión más adecuada, pero también tiene un poco de arte. Hay mucha discrecionalidad. Y en general, no solamente la política monetaria, sino la política fiscal. Es ciencia porque tienes que leer los datos, tienes que ver qué está pasando en la economía, tienes que anticiparte. Y a veces en ese proceso, como hay incertidumbre, fallamos. Y a mí me pasó, yo tuve, cuando me tocó liderar el MER, mi equipo de proyecciones proyectó mal el PBI. También. Les cuento para que no les pase, me dijeron que iba a ser, les cuento como anécdota. Yo estaba preocupado porque después, no sé si se acuerdan del año 23, hubo protestas, después de las protestas vino el niño, entonces la economía estaba como estancada, tasas negativas. Y me acuerdo que les pregunto a mi equipo, ya háganme el peor escenario, cuánto creen que va a ser lo que es el resultado de junio, del 23 o julio? El peor escenario, pónganse, denme la cola. Y me dicen que el peor escenario era más 1%. Ya, el resultado, y para ellos era el peor escenario, y el resultado al final fue menos 1,5. Es un error de signo que en términos de política puede tener un costo muy alto. Entonces, en general, la política monetaria, pero la política económica es ciencia y es arte. Entonces, hay que saber interpretar los datos. Y la verdad que cuando uno ya lidera una institución, uno no tiene, ya tú no le prestas los detalles, ¿no? A todos los análisis. Entonces, yo me puse a ver, pero ya después, y habían cosas que se le habían pasado a los analistas, a los directores generales, a los viceministros. Y eso tiene un impacto, pues, en las expectativas muy fuertes. Eso yo lo digo con mucha transparencia, afectó mi credibilidad. Después, creo que hice algo para recuperarlo, pero la política económica es así, es arte y es ciencia. Entonces, ustedes han estado viendo con Alfredito o Alfredo el modelo RBC. Lo que estamos tratando nosotros es de construir un tipo de modelos llamados los modelos DSG o DSG models, ¿no? Y eso lo habíamos visto en la introducción. Que son modelos primero dinámicos, modelos de equilibrio general. Todos los mercados se relacionan entre sí. ¿Qué más? Son estocásticos básicamente porque hay incertidumbre. Y ahorita les voy a enseñar cómo modelamos los economistas la incertidumbre. Y también son modelos microfundados. Entonces acá yo voy a hacer... Entonces, ¿cuál es el principal aporte de este modelo a la literatura de economía? Finn Kailan, sus autores, Kailan y Edward Prescott, los dos autores de los RBC, recibieron el Nobel en el 2002
por un paper que hicieron en el 82. ¿Por qué razón? ¿Quién me puede decir? 1,5 puntos en su parcial, al que me da una respuesta satisfactoria, ¿no? ¿Cuál es en esencia, o cuáles son, damos una ronda, cuáles son los aportes de esta metodología RBC? Los aportes de los RBC. Hace unas semanas le dieron el premio Nobel a tres economistas, a Gion Hewitt, creo que se escribe así, yo leí, para ser sincero, solamente a Gion, y hay uno que no conocía, pero que también era muy importante, me parece que era Norwitz, algo así. A Gion Hewitt, y el último era, no, Peter Howitt, y había uno. Profesor, una consulta, ¿es porque utiliza los choques reales? A ver, perdón, ¿quién ha hablado? Un ratito, por favor. Como no puedo ver la pantalla, ¿quién habló? Choque. Ya, Piero, ya. Entonces, listo. Ya, ese es, según lo que dice Piero, son los choques reales. Ajá, y a través... Ahí te perdí, no te escuché, no sé si es mi internet o ustedes lo escucharon. Piero, ¿estás ahí? Ya. Alejandra, Profesor, yo creo que el mayor aporte del modelo RBC sería que fue convertir el estudio de los ciclos en un ejercicio cuantitativo y también un microfundamentado y de equilibrio general. Y la calibración, también los choques reales como motores del ciclo. Mostró los shocks de productividad, tecnología y los shocks reales. ya, shows reales también. Los Profesor, shocks. una consulta, también creo que podría ser que el método de anticipar los efectos mediante las expectativas racionales puede ser un aporte importante. Ya, ok. Sí, muy bien. ¿Alguien más que quiera complementar lo que han dicho sus compañeros? Los dos tienen razón. No puedo ver el chat, así que los escucho nomás. A ver, creo que por acá. A ver. Por alguna razón no. Ya. ¿Ustedes ven mi pantalla? ¿Sí? Sí, ¿Me escuchan? Sí, profesor. profe, sí. Ya, perfecto. Eh, ya, entonces le voy a poner acá más 1,5 en su parcial, más 1,5. Lo voy pasando a Alfredo para no olvidarme. ¿Alguien más? O sea, que pueda complementar lo que han dicho sus compañeros. Profesor, Sí, me dices, Verástegui, a ver, Verástegui, cuéntanos, Verástegui. que también el modelo RBC tal vez aportó que no solo las políticas monetarias causan las fluctuaciones, sino que también hay una parte estocástica como de probabilidades que afectan las desviaciones del crecimiento. Muy bien, Verástegui, excelente. ¿Alguien más? ¿Alguien más que se anime? Profesor, también podría ser que los modelos RBC explicaron el por qué un shock temporal puede llegar a tener efectos duraderos. Ya, ¿tu apellido Oh, cuál es? Primero se presentan y de ahí ya les escucho, ¿ya? Porque para el Kotachi. Cotache. Ujú. Kotachi. Ya, perfecto, ya. Entonces cierro la ronda de... ¿Me dice su nombre, por favor? ¿Quién más? Chilín, profesor. Chininín. Chilín, profe. Chilín, no chilín, chilín. Ah, Chilín, disculpa.
Chilín, adelante, te escuchamos. Ya, del modelo RBC también se podría aplicar, ¿no? Lo que es los shocks positivos, tanto como el aumento de la productividad, el aumento de de la productividad, eso hace que haya un avance tecnológico, entonces incrementa las empresas, existe una mayor expansión económica, las empresas aumentan su inversión y se contratan más trabajadores, ¿no? Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Chilín. Les estoy considerando las intervenciones a todos. Y muy bien, ninguno de ustedes sabe. Profesor, ¿podría aportar también algo? A ver, ¿quién, por favor se presenta? Sí, Ciprián, profesor. Cipriani, a ver, Cipriani, te escucho. También podría ser con el análisis de la demanda agregada, ya que los modelos de RBC nos van a permitir a nosotros entender cómo la productividad afecta al crecimiento de la demanda agregada y la inversión. Ya, ok, está bien, perfecto. Ya, todos han dicho algo que es verdad, pero ninguno me ha dado la respuesta completa. ¿Cuántos con sinceridad han revisado el PPT de Alfredito? Que lo hizo. Está muy bueno ese PPT, entonces den una revisión. Ya, han dicho cosas interesantes, pero del RBC vamos a hablar tres temas fundamentales. Uno tiene que ver con la metodología. Uno es la... No sé si se ve. Uno es la metodología. Ese es su principal aporte metodológico. ¿Por qué? Porque, como ustedes han dicho, logran construir, por ejemplo, cuando ustedes... ¿Cómo funciona el RBC? Tienen acá las familias, tienen acá las empresas, se relacionan en dos mercados, ¿no? El mercado de factores y se relaciona el, el mercado de, el mercado de bienes y servicios. Entonces, ¿qué hacen las familias? Las familias ofertan su trabajo. L es de labor, ¿no? Y ese trabajo es demandado por las empresas, ¿no? Las empresas demandan labor también. ¿Para qué necesitan trabajo las empresas? Porque las empresas producen. Las empresas producen según una tecnología. Y como este es un curso monetario, no es un curso de macro avanzada, solamente en el modelo asumimos que la función de producción solamente depende del trabajo. Si se le incorpora capital, como ustedes han visto con Alfredo, esto puede cambiar un poquito las conclusiones del modelo, pero no cambia lo sustancial. Y muy bien, las empresas producen estos bienes que demandan los consumidores. Primera característica son modelos dinámicos en el tiempo. O sea, todas las variables operan en el tiempo. Entonces, es un modelo de equilibrio general. Acá, en este gráfico, ustedes pueden ver el equilibrio general. Todos los mercados de factores, de bienes, equilibrio. ¿Qué más? Una característica es que las familias son agentes optimizadores. Es decir, esta oferta de trabajo, la dinámica del consumo, la demanda del trabajo, en el caso de las empresas, viene de un problema de optimización. Y no es un problema de optimización trivial, sino en el caso de las familias, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, lo que ya han visto con Alfredo, maximizan, ¿no?, la suma infinita de utilidades descontadas a lo largo del tiempo, ¿no? T más K, y esto depende del trabajo también, sujeto a una restricción que en cada momento del tiempo el consumo más el ahorro debe ser igual a los ingresos por trabajar. Ese es el trabajo, salario por hora, más el ahorro del periodo anterior, por uno más la tasa de interés, algo así. Y de resolver este problema, que es un problema matemático de optimización dinámica, se encuentra justamente cuál es la relación del consumo, ¿no?, óptima, que es la ecuación de Euler, que me dice que la utilidad marginal del consumo debe ser igual a beta por 1 más
la tasa de interés real, la utilidad marginal del consumo de mañana. Y la oferta de trabajo, también, si ustedes se acuerdan de la derivación de Alfredo, el negativo de la utilidad marginal de trabajar debe ser igual al salario real por la utilidad marginal del consumo. Entonces, estas dos relaciones, esta ecuación A y esta ecuación B, salen de resolver este problema. Y lo mismo, en el caso de las firmas, es más sencillo todavía el problema, ¿no? En el caso de las empresas maximizan sus beneficios, sujeto a que tienen una tecnología, ¿no? Tienen una tecnología de producción que está acá, sujeto a su tecnología de producción. Entonces, es un modelo de equilibrio general, está en todos los mercados, y es un modelo microfondado. Es un modelo en donde cada relación... Yo suelo hacer el símil con la IS y la LM. Es un modelo que ustedes vieron en macro, ¿no? La IS, ustedes se acuerdan, era el equilibrio en el mercado de bienes. ¿Y qué decía? Que el producto debe ser igual al consumo, más la inversión, más el gasto, ¿no? Una economía cerrada. Donde el consumo era autónomo por la propensión marginal a consumir, que dependía del ingreso disponible, la inversión también tenía un componente autónomo que dependía de la tasa de interés real y una sensibilidad, y el gasto fiscal era algo así. Entonces, esto en el equilibrio se reflejaba en una relación más o menos de este tipo, A menos phi R, ¿no? Que había una relación negativa entre la producción y la tasa de interés. Esa era la S. Esto no venía de ningún lado, de ningún problema de optimización de las familias, no había preferencias, nada. El RBC sí hay. Esta es una función de utilidad. Hay preferencias de las familias, hay parámetros de las familias, hay parámetros que son microeconómicos. Ustedes recuerdan lo que han visto con Alfredo, por ejemplo, en el modelo RBC, en el RBC una función de utilidad de muchas es esta función de utilidad, ¿no? Que depende del, por ejemplo, la función de utilidad que depende del consumo y del empleo. Esta es una función crack, función de utilidad con coeficiente de aversión al riesgo constante, que es esta función. Menos 1 entre 1 más phi LT. Algo así. Entonces, en el modelo de la IS y la LM, esto era no era consistente con un problema micro. Entonces, el aporte de Finca, el Edward Prescott, cuando desarrollan este modelo, es que metodológicamente construyen un modelo que sea consistente. Es lo que llaman los fundamentos microeconómicos de la macroeconomía. Los llamados la nueva macroeconomía clásica, ¿no? Que es clásica en el sentido de que sus resultados son muy similares a los que decían los clásicos, pero son más consistentes metodológicamente. Entonces, cuando ustedes resuelven este modelo, asumen, por ejemplo, una función de utilidad, derivan los beneficios, esto ya lo han visto con Alfredo, entonces el modelo RBC le sale algo así como esto, ¿no? Asumiendo que la función de utilidad es de este tipo, más o menos le sale la ecuación de Euler, le sale así. Beta por 1 más R, este más 1. ¿Qué más? La oferta de trabajo le sale así. LT a la phi era igual al salario real por la utilidad marginal del consumo. ¿Qué más? Por el lado de las firmas producen, entonces la función de producción es igual a
y T es igual a T por LT a la 1 menos alfa. Y las firmas demandan trabajo también, ¿no? Demandan trabajo. Esta es la oferta de trabajo, esta es la demanda de trabajo, hasta el punto en que el salario real es igual a la utilidad marginal del consumo por... no, perdón. Sería al revés. Algo así. Algo así. La oferta de trabajo es igual. Y luego en equilibrio, esta es una condición de una economía. Como esta es una economía cerrada, acá no hay gobierno, en el modelo más sencillo, no hay gobierno, no hay sector externo, entonces todo lo que se produce se consume. ¿Está bien? Entonces, este es un modelo dinámico. Y como ustedes son matemáticos, son de la UNI, este es un sistema no lineal, ¿no? Entonces, ¿se puede resolver un sistema no lineal? Claro que se puede resolver un sistema no lineal, pero tiene algunas complicaciones. Uno es que es un sistema de ecuaciones en diferencia. Y un punto importante es que en realidad las variables futuras, nosotros estamos en el momento T. Nosotros no conocemos las variables futuras, entonces lo que ustedes decían, ¿no? Hay incertidumbre. Entonces, estas variables en realidad son variables esperadas. ¿Ok? Entonces hay expectativas. Entonces, ¿cómo se modelan las expectativas? Es otro aporte bueno, que no es de Cairns ni Presto, pero hace modelos que tengan expectativas racionales, que sean consistentes con el modelo. Si usted resuelve en este modelo, le va a salir que la solución de como es un sistema de ecuaciones dinámicos, la solución va a ser una secuencia de variables. No va a ser cuando usted resuelve en el equilibrio de la IS y la LM, en la IS y la LM, ahí el equilibrio es un punto. La producción de equilibrio y la tasa de interés de equilibrio. Acá no, en el modelo RBC, el equilibrio es una secuencia de consumos a lo largo del tiempo. Es una serie de tiempo. Son distintos valores los que equilibran ese modelo, ¿no? Ahora, para simular esos valores, una de sus compañeras decía, oye, hay que calibrar. Entonces, ¿cuál es el gran aporte de los teóricos de RBC? Que generan una especie de mini economía de laboratorio, en donde dándole valores razonables a estos parámetros, tú puedes simular y generar variables, consumo, producción, tasa de interés, que luego puedes comparar con, por ejemplo, los datos reales de consumo, de producción, y se convirtieron justamente en la panacea de la economía porque a raíz de esos modelos la macro cambió. Entonces lo que buscaba la gente, los macroeconomistas, era justamente desarrollar modelos que permiten, por ejemplo, si esta era la serie real del consumo, real, el modelo pueda replicar esa serie real. O sea, que el modelo pueda producir esa serie. Y es muy, muy, muy fácil. Yo en la próxima clase les voy a traer una hoja en Excel para que ustedes vean lo fácil que es, ¿no? Entonces es así. Entonces el gran aporte es un aporte metodológico. Es una nueva forma de hacer macro, ¿no? Resolviendo el problema de las familias, resolviendo el problema de las empresas, asignando funciones de utilidad. Hace también mucho más sofisticada la macro, porque este modelo que les he enseñado aquí, sencillo, es un modelo de juguete, digámoslo así. Pero estos modelos pueden ser muy, muy complejos. Permítanme mostrarles un ratito. Les voy a enseñar ¿cómo se llama esto?
el Megadé del BCRP. Y este es un equilibrio, por favor, me dicen si se ve. ¿Se ve la diapositiva? Sí se ve, profesor. Esta es una presentación antigua del Megadé, es un modelo así enorme, donde está, a lo mejor les voy a enseñar el paper, mejor, está ahí. Ahí está, este es un paper es un DSG, es un modelo DSG que les decía. Pero que ya ponen la versión lineal, pues, no, ya, 2007, justo el año que entré al BCR. Entonces, como ellos van creando, ¿no? Su modelo, dos agentes, dos familias, la demanda agregada, miren, la ecuación de Euler. Ustedes ven la consumo, ¿no? De qué depende la inversión, términos de intercambio. Un modelo enorme, inmenso, pero es un modelo microfundado también, al cual le añaden dolarización, unas cosas interesantes. Entonces, ese es un aporte importante desde el punto de vista de la metodología. Y en mi opinión, y ahí se los digo con franqueza, esta es mi opinión, ese es su gran aporte. ¿Por qué? En la parte conceptual, el modelo falla en varias cosas. Lamentablemente en macroeconomía, y se los digo, a veces hay sectas, hay como que están los neokeynesianos, están los clásicos, entonces a veces cae en un debate, en mi opinión es absurdo, ¿no? Porque lo que manda es la data. Entonces, desde el punto de vista conceptual, también tienen una propuesta muy, muy potente, muy potente. Metodológicamente crean una herramienta que sirve, a raíz de estos modelos se habla de calibración, por ejemplo, ¿no? Cómo ajusto los parámetros para que mi modelo replique mejor los datos reales. Por ejemplo, a raíz de esto, después se desarrollaron técnicas ya de tipo bayesiano para no calibrar. Calibrar es como ponerle un valor ad hoc, ¿no? Ajustarlo más o menos a un valor razonable y ver qué cosa produce el modelo. Entonces se han desarrollado técnicas más avanzadas en econometría bayesiana para estimar esos valores. Ok, pero desde el punto de vista conceptual, tienen una cosa muy potente, pero antes de continuar, para ver si ustedes... Acá yo he hecho un repaso, no he desarrollado el modelo porque ya lo han visto con Alfredo. Ya, en este modelo, ¿cuál es la fuente de las fluctuaciones? De todas estas variables, ¿cuál es la variable exógena? Por ejemplo, en el RBC tenemos las variables, ¿no? Yo les había hablado de las familias consumen, ofertan trabajo, las empresas producen. ¿La productividad? Efectivamente, es correcto. El salario real, ¿qué más? La tasa de interés real, el empleo, bueno, ya está acá. Entonces, estas variables son las variables endógenas, es decir, variables que se determinan en el modelo. Entonces, la única variable exógena de este modelo, Profesor, una consulta. sí, La variable exógena podría ser el factor tecnológico. claro, lo que decía su compañera, ¿no? La productividad. La productividad o el factor tecnológico también. Entonces, al final, lo que dicen los teóricos de los RBCs es que la productividad es la principal fuente. O sea, recuerden que la gran pregunta es, que queremos responder es, ¿qué genera los ciclos económicos? ¿Qué genera, este no es tilde, sino que, ¿qué genera los ciclos económicos? ¿Cuál es la fuente? ¿Por qué las economías entran en recesión, a veces se expanden? Y esa es una respuesta no trivial. Y lo que dicen
sea, ¿por qué hay ciclos? ¿Por qué el PBI solamente fluctúa a lo largo de una tendencia? ¿No? ¿Por qué hay estos ciclos económicos en la actividad económica? Valga la redundancia. Entonces ellos dicen que la fuente principal es la productividad que está asociada a shocks tecnológicos. En otras palabras, en este modelo, si se dan cuenta, y por eso se les llama nuevos clásicos, la oferta, básicamente la oferta agregada, o sea, el producto, depende es una función de parámetros y depende de la productividad. No hay factores monetarios, no hay otros elementos que lleven a un cambio en acá puedo poner los precios. Esto depende básicamente de la productividad. Por eso se llama ciclos económicos reales. ¿Por qué? Porque la principal fuente de fluctuaciones de las variables reales es la productividad. Y acá falla porque la data, ya, primero, entendámoslo bien, ya. Se aumenta la productividad por un shock tecnológico, como decía su compañero, shock tecnológico, entonces debe aumentar la producción. Ahí tiene sentido. Pero la pregunta es, si cae la productividad, debería caer la producción también, no es algo obvio siguiendo esa línea. Pero que caiga la productividad es posible, o sea, si es que la productividad está asociada a shocks tecnológicos, eso es más difícil, porque si hacemos el análisis, en realidad la tecnología difícilmente retrocede, ¿no? O sea, es lo más natural y que observamos es que la tecnología va mejorando, ¿no? Si ustedes comparan, por ejemplo, el iPhone que se usa ahora, el 17 Pro Max, con el primer iPhone es completamente diferente. Entonces, ahí hay un vacío, ¿no? Ok, entonces una expansión es porque hay shocks de productividad positivos, tiene sentido, pero una caída de la producción es porque hay un choque de productividad. Es difícil que se reduzca la productividad, al menos en términos agregados. Ahora, si ustedes lo ven, por ejemplo, y esa fue una primera respuesta de los teóricos del RBC, es, si vemos en sentido amplio los shocks de productividad, no solamente asociados a la tecnología, entonces sí puede explicar una parte de la producción. Y yo les pongo un ejemplo, la pesca, ¿no? Cuando hay un mejor, más biomasa, mejor clima, la pesca crece a veces hasta a tres dígitos. Lo mismo pasa con la minería. Pero ya ese es un punto. Y lo segundo es, en este modelo, si la producción depende de la productividad, el empleo depende de la productividad, el salario real depende de la productividad, entonces el Banco Central no juega ningún rol. Efectivamente, en este modelo RBC, la política monetaria es neutral. Pero es neutral en el corto y en el largo plazo. Y esa es una de sus grandes fallas, porque lo que muestran los datos, porque acá la economía, al ser una ciencia, tiene que avalarse en evidencia. Lo que muestran los datos es que lo que decíamos al inicio, ¿no? Profesor, una consulta que está fuera del tema así, pero se relaciona un poco. Ya, cuéntame. O sea, el largo plazo se puede ver como un corto plazo. O sea, porque siempre creemos que el largo plazo es donde todo se va a llegar a su estado estacionario, ¿cierto? Pero si lo vemos de una perspectiva que el largo plazo va a seguir siendo el corto plazo, la BCR siempre va a tener el, va a tener eficacia en sus políticas monetarias. Ya, es una muy buena pregunta, una pregunta filosófica para cuánto es el largo plazo. Permíteme interpretar tu pregunta, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de largo plazo? ¿Un año? ¿2 años? ¿3 años? Por ejemplo, el paper de McCandless y Weber eran promedios de 30 años, ¿no?
Pero en general lo que queremos explicar nosotros es lo que yo les decía al inicio, ¿no? Si ustedes grafican el PBI de Perú, es así. Siempre crece, pero es un crecimiento irregular, ¿no? No es un crecimiento en línea recta, sino hay como que oscila alrededor de una tendencia. Entonces, a esas desviaciones alrededor de la tendencia, nosotros le denominamos los ciclos, a esas desviaciones. Más o menos estoy tratando de replicar el gráfico. Entonces, los ciclos son fenómenos de corto plazo, son trimestres, puede ser 4 trimestres, 8 trimestres, 12 trimestres. En el largo plazo estamos hablando ya de años. Y tiene que ver también, y eso lo vamos a ver cuando desarrollemos más modelos, con la frecuencia en la que se ajustan los precios. Para nosotros, el largo plazo va a ser cuando los precios se ajusten, terminen de ajustarse completamente. ¿Cuánto puede demorar? Puede demorar 1 año, 2 años. En general, no es inmediato. O sea, toma un tiempo para... Y es justamente lo que hablan los teóricos neokeynesianos. Los neokeynesianos dicen, ya, yo te acepto tu metodología porque es correcta. Hay que usar expectativas para modelar las variables futuras, hay que usar microfundamentos, eso está bien. Tienen que ser modelos de equilibrio general, el equilibrio parcial es muy limitado, pero la propuesta conceptual no carece de algunas cosas. Y una de las cosas y uno de los supuestos claves es, por ejemplo, el ajuste de precios. En este modelo, si ustedes lo revisan, los precios se ajustan inmediatamente. Y eso no es cierto. La evidencia muestra que los precios tardan en ajustarse. Si el Banco Central aumenta la oferta monetaria por 2, eleva la liquidez por 2, eso no hace que la inflación inmediatamente se duplique. Toma un tiempo. Porque hay algunos precios que son más rígidos que otros. Por ejemplo, los periódicos no se ajustan mucho. Por ejemplo, la gasolina cambia casi todos los días, al igual que el precio del pollo. La ropa, más o menos. El pasaje, por ejemplo, es bastante flexible o bastante rígido. El precio de los pasajes Es rígido normalmente. no cambia. O sea, así nomás no cambia. Yo me acuerdo que cuando yo era universitario, yo soy código 99, muchos probablemente no habían nacido. Desde esa época los transportistas querían, así le llamaban, yo los cito textualmente, querían matar a la China. Porque antes cuando la distancia era corta, tú le decías 50 céntimos, una China, y la mayoría te dejaba. Y creo que hasta hace muy poco, no sé si hasta ahora sí o ya ahora sí ya con la inflación, ¿alguno de ustedes ha pagado eso o ya no aceptan ya? Alguien que pueda contar de su experiencia, porque yo recuerdo hace algunos años cuando dictaba Ya no precios, hay presión. Ahora todo es un sol. ahora es mínimo un sol, ya la inflación ya... Pero yo me acuerdo hace, no, será 5 años quizás, ir a la uni y haber pagado 50 céntimos. Porque de la uni hasta... Mi mamá vivía por el óvalo José Granda. Entonces, miren, estoy hablando desde el año 2000, desde el 99 hasta el 2020, 2015, no recuerdo exactamente, pero mucho tiempo y los precios no han cambiado. A veces los precios no cambian y eso ya tiene que ver más con la parte microeconómica, pero el tamaño de los bienes sí cambia. Entonces se han visto eso, que el pan es más chiquito, la galleta tiene menos unidades de galleta. Sí, profesor. ¿Cómo se llama ese fenómeno? ¿Quién me dice? ¿Lo han estudiado? Por ejemplo, no te cambian el precio, el pan, vamos a suponer, hasta 30 céntimos,
pero te cambian el tamaño del bien. Eso se llama en inglés shrinkflation. Shrinkflation. O sea, algo así como reduflación. Es un término no nuevo, ya existe hace años, pero es un fenómeno que ocurre bastante. ¿Por qué? Porque lo que buscan las empresas es no hacer visible que están aumentando los precios. Tratar, en cierta forma, entre comillas, de engañar al consumidor. Por ejemplo, un chocolate que antes te costaba 5 soles, pero pesaba 120 gramos. Entonces lo que hacen es como más caro los insumos, ya siguen cobrando 5 soles, pero te dan un chocolate de 100. Y eso ha pasado. Comparen los sublimes de ahora con los del pasado. Incluso yo lo he visto en los papel higiénicos. Es una forma. Las panaderías también, los panes de ahora son pero chiquititos. Sobre todo los que tienen más baratos te dan un pan mucho más chiquito porque la gente tiene en la cabeza. Y eso, por ejemplo, ha sido analizado por el Fondo Monetario, los bancos centrales. Esta es una forma de inflación encubierta. Y también a veces hay ajustes en la calidad, pero ese fenómeno nosotros no lo vamos a estudiar. Pero recapitulando y respondiendo a la pregunta, entonces, siempre va a haber un corto plazo, o sea, de acá a unos trimestres, un año. Por ejemplo, cuando hablamos de recesiones, hablamos de las recesiones son parte de los ciclos económicos. Entonces, nuestro curso de economía monetaria estudia los ciclos, pero estudia qué cosa, cómo los bancos centrales impactan en los ciclos. De acuerdo a esta metodología RBC, los bancos centrales no tienen ningún rol estabilizador en el ciclo. No deberían mover la tasa para estabilizar las variables reales porque no tienen ningún impacto. Ahora, algo que sí es muy cuestionable, y por eso que esta metodología es controversial. Mejor dicho, no la metodología, sino los resultados conceptuales de los RBC. Y es algo importante que ustedes sepan esto. Bajo el enfoque RBC, los ciclos son óptimos. ¿Por qué son óptimos? ¿Quién me dice? 2 puntos más en su parcial, al que me diga o al que les me diga. Sí, o sea, una de las características es que bajo este enfoque los ciclos son respuestas óptimas. Porque los individuos son racionales. Ya, por ahí. ¿Quién habló? Piero Choque. Ya, Piero, te considero medio punto porque tiene más o menos algo ha dicho. Profesor, porque el modelo asume competencia perfecta, precios flexibles y mercados completos. Recording in progress. Tampoco fricciones. Ya. Un punto. Alejandra, Choque, medio punto. ¿Alguien más se quiere complementar? Porque en los modelos RBC siempre se maximizan los beneficios de la familia y las empresas, entonces, a pesar de que estamos en un escenario de recesión, es el más óptimo. ¿Cuál es tu apellido? Monge. Ya, Monge, efectivamente, 2 puntos. ¿Se acuerdan que la solución de dónde venía el RBC? Venía de resolver este sistema de ecuaciones, ¿no? Y esta, por ejemplo, la ecuación de Euler, la oferta de trabajo, la función de producción, la demanda de trabajo, son óptimas. ¿Por qué? Porque se derivan de resolver el problema de los consumidores y de resolver el problema de las empresas. ¿Ok? Entonces, por eso los ciclos son eficientes y eso dista mucho con, por ejemplo, voy a dejar de compartir un ratito,
quiero mostrarles unas fotos. Denme un segundo. Dista mucho, por ejemplo, con la imagen que tenemos en de los ciclos económicos, ¿no? Que es, por ejemplo, ahí está. Me van a disculpar si es que hay alguna imagen personal, pero no es nada malo, sino me refiero a que a veces uso mi iPad para enseñarle matemáticas a mi hijito, entonces puede haber algún ejercicio ahí, pero acá tengo unas fotos que los tenía en un PPT, pero no puedo transmitirlo por acá. Ya, entonces, estas son unas fotos de la gran recesión, que fue la peor crisis del siglo XX. Pues. Estas son fotos, ¿no? Miren los datos de PBI, el PBI industrial en la gran recesión. En 1929, si era 100 el PIB, este es un ajuste en la escala. 3 años, ¿en cuánto está el PIB? En Austria, por ejemplo, 80. En Estados Unidos, 73, o sea, una reducción del 20%. Una gran caída de la producción. Y no hay que olvidar, ¿no? Ese es un error que cometen muchos economistas. Nuestra ciencia lo que busca la economía es mejorar el bienestar de la gente, bienestar económico, producir prosperidad. Y estas eran las imágenes de la gran recesión, o sea, mucho sufrimiento. Esta es otra foto de entonces no tiene mucho sentido decir que esta es una respuesta óptima a la economía, ¿no? Entonces yo creo que ese es el problema de algunos académicos que tienen una suerte de obsesión por el método, ¿no? Esto es muy criticado, también yo tengo que ser transparente con ustedes. Es una tontería tratar de modelar el comportamiento de la gente así. Usemos, y eso lo proponen, por ejemplo, los teóricos de los físicos, dicen, más bien el comportamiento de la sociedad, deberíamos usar modelos de teoría del caos, ¿no? Es mucho más complejo, son muchas variables las que influyen. Pero digamos que estos modelos se defienden en el sentido de que respetan algunas correlaciones básicas. Sube la tasa de interés, la gente va a terminar consumiendo menos, tratando de ahorrar más, eso pega a la inversión, ¿no? Cuando suben los salarios, la gente tiene el incentivo a ofertar más trabajo, pero también a ofrecer menos trabajo por el efecto, tanto por la lucha entre el efecto ingreso y el efecto sustitución. Pero este es un balance de los RBC. Con total sinceridad, ¿ustedes quieren que desarrolle esta parte o ya lo tienen claro ya? ¿Les queda claro de dónde sale esto o todavía tienen inconvenientes? Con sinceridad. O sea, yo tengo una consulta. Sí. En la parte de la producción, ¿no era el factor tecnológico por K y por L? Eso lo dije justamente al inicio, que por simplicidad, para una economía monetaria, vamos, un modelo más chiquito es un modelo sin capital, ¿no? Este es un RBC, si quieren, sin gobierno y sin capital. No hay capital ahí. ¿Ya? Esa era la pregunta. Alfredo le puso capital, pero eso hace que las ecuaciones se pierda un poquito la intuición. Yo he tomado exactamente la versión que está en el libro de Galí. En el libro de Jordi Galí, si ustedes revisan el capítulo, me parece que es 2, ese modelo, el modelo clásico de los ciclos económicos reales, ¿no? ¿Preguntas, dudas? ¿Ha quedado claro? Bien, entonces, ¿qué? Les voy a dar un break de unos 5 minutos, a tomar un cafecito, a refrescarse, y nos conectamos en 5 minutos
para continuar con la segunda parte de la clase, ¿ok? Ya está. Entonces, 5 minutos, nos vemos. Neo-keynesiano o nuevo keynesiano porque justamente toma como base la metodología de los RBCs. Utiliza la metodología de los RBCs. Y lo que hace es, le agrega dos supuestos importantes. Uno, le genera competencia imperfecta, le incorpora, perdón, competencia imperfecta. Y lo segundo, el supuesto más importante es el supuesto de rigideces de precios. Rigideces de precios. ¿Ok? Entonces, esto constituye el modelo neo-keynesiano, que son básicamente 3 ecuaciones. Uno es el bloque estructural. Lo voy a hacer después le voy a pasar estos apuntes, ¿sabes? Les voy a pasar estos apuntes, no se preocupen. Uno es el bloque de política y el otro es el bloque estructural. Entonces, en el bloque estructural vamos a tener dos ecuaciones claves. Uno, la IS dinámica, que es parecida a una curva IS, pero que viene justamente de resolver un problema de optimización intertemporal. Entonces, esa IS dinámica, y esto lo vamos a derivar, me dice que la brecha del producto, esta es otra forma como se puede representar el modelo. La brecha del producto es una función de la brecha esperada, de la expectativa de la brecha, y depende negativamente de la tasa de interés real, ¿no? Ah, está así. Esta es la tasa de interés real. Entonces, ¿qué pasa? Cuando sube la tasa de interés real, que no es otra cosa que la diferencia en la tasa de interés nominal y la expectativa de inflación, cuando esto sube, ¿qué pasa con la producción? Baja, ¿no? La brecha se reduce. Entonces, esta primera ecuación muestra justamente el impacto que tiene la tasa de interés sobre la variable real. Y va en la misma línea de la IS, ¿no? Del modelo más básico que yo les comentaba. Esta idea de que la IS era esta relación inversa entre la tasa de interés y la producción. Es igual, ¿no? A una relación inversa entre la tasa de interés y la producción. Ahora, ¿cuál es la parte interesante? Que hay expectativas, como ustedes lo decían, cómo modelamos esas expectativas, y hay este componente. Y acá hay un componente más, en realidad, que yo estoy asumiendo que es 0, pero si queremos un modelo más completo, tendríamos que incorporar la tasa natural de interés. Y a esta diferencia se le conoce como la posición PPM, la posición de política monetaria. Que no es otra cosa que la diferencia entre la tasa de interés real y la tasa natural de interés, que es una tasa en la cual no existen presiones de demanda. Cuando la tasa de interés es, mejor dicho, cuando la tasa de interés es igual a la natural, la brecha debe ser 0, ¿no?
Si grafican, más o menos, esta es una idea que viene desde las épocas de Wixel, es que la tasa real, la tasa de interés en términos reales, oscila alrededor de una suerte de tasa de equilibrio, ¿no? A la cual le llaman la tasa natural de interés. Y es justamente la posición de la tasa de interés, cuando la tasa de interés está por debajo, por encima, que se dice que, por ejemplo, si es positiva, entonces acá se dice que la posición de política monetaria es contractiva, porque está por encima de la tasa de interés real, natural. Y en este caso la posición de política monetaria es negativa. Para que un banco central genere o induzca un impacto negativo en la actividad, la tasa de interés no solamente tiene que subir, sino tiene que subir por encima de la tasa natural. Y esto a veces incluso especialistas muy reconocidos, no voy a decir nombres para no quemarlos, se equivocan. Y si el Banco Central está bajando su tasa de interés, entonces eso va a reactivar la economía. No necesariamente, porque de repente todavía la tasa de interés está bajando, pero sigue estando por encima de la tasa de interés natural. Y esas son variables que se estiman con técnicas econométricas. Por ejemplo, voy a entrar a la página web del BCR y vamos a ver el último. Si tienen una computadora, vayan a política monetaria, y dentro de política monetaria vayan a la parte del programa monetario, no lo veo. Reporte de inflación, ahí está. Notas informativas del programa monetario, acá está. Y acá está la última del 9 de octubre, la última presentación. Ahí está. Entonces, ¿cuánto es la tasa de interés de referencia? 4,25, acá está. ¿Y cuánto es la real? La real es 2,1, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, esta diferencia es la expectativa de inflación. Y aquí está como la calcula el BCR, tasa nominal, expectativa de inflación. Listo. Acá está la expectativa real más baja de América Latina, de muchos países de América Latina, junto con Chile. En términos reales. Porque una tasa más alta paga rentabilidad más y atrae a inversionistas. Hay un factor financiero, sin lugar a dudas, y va a depender de la disponibilidad de fondos. Por eso ellos hablan de los dos conceptos. Y si ustedes observan acá, hay un modelo que ellos desarrollan como para estimar las tasas de interés, ¿no? Ya estas son otras técnicas que no vienen al caso, pero vamos a ver si avanzo la filtro de calma. Hay distintos métodos para su estimación, ¿no? Entonces hay un rango variado. Por ejemplo, estiman la tasa natural ellos en más o menos entre un rango de 3,5 a 4,5, que está. Es feo el gráfico. Este gráfico tiene que ser un poquito más. Pero bueno, ya es otro el objetivo. Entonces, este es el modelito. Esta parte es parte de economía cuantitativa, las estimaciones de parámetros. Si a usted le gusta la matemática, la econometría, pueden les puede parecer algo entretenido, si no se van a aburrir. Si entran al Banco Central, mejor aún. Yo, la verdad, siempre estaré agradecido con el Banco Central porque creo que contribuyó a mi posición mi formación como economista, ¿no? Hay muchas herramientas
Y Profesor, desde... ¿entró a la economía o a las finanzas? ¿Cómo? ¿Entró a la economía o a las finanzas? No, En ese tema. yo cuando entré solamente vi un curso, que era el curso de extensión universitaria. Al año siguiente, 8, ya dividieron los cursos de economía y de finanzas, porque tenía sentido pues, que alguien que va a trabajar manejando las reservas, tú le enseñes de RBCs, ¿no? De lo que desean. Ellos más bien les interesa saber cómo es el rendimiento, cómo modelar un portafolio. Yo entré en el curso, el único curso, después ya se fue abriendo por especialidad. ¿Cuál? Ya depende de sus preferencias, ¿no? Si quieren hacer dinero, vayan al curso de finanzas, se los digo con aprecio. Si les gusta las finanzas, mejor, todavía hacen dinero y apoyan a su país. Ahora, lo que sí es verdad es que la rotación en finanzas es mayor. En mi época, ya la gente porque el sector privado creció, ¿no? Más ofertas. De hecho, yo me iba a ir hace varios años del Banco Central porque hicieron una buena oferta, me quedé básicamente porque era camiseta. Pero los chicos que entran de finanzas, muy pocos solamente se quedan los que pueden ascender. Los que no ascienden ya prefieren irse a una AFP, a un banco. Yo tengo el gusto de haber sido profesor de algunos alumnos. Yo enseñé, después de haber sido alumno, tocó ser profesor el de economía, donde enseñaba macroeconomía monetaria con el profesor Zenón Quispe, y en el de finanzas, donde enseñaba un curso que se llamaba Finanzas Cuantitativas con MATLAB. Te enseñaba a programar en MATLAB. Y tengo el gusto de un chico de la uni, su apellido era Regalado, que entró con primer puesto en curso de finanzas y después de varios años me tocó ya economía ir a Nueva York. Íbamos a hacer una emisión y fui a... No, fue en California. Fui a las oficinas de PINCO. Pacific Investment Company, uno de los fondos de inversión grandes del mundo y uno de los fondos de inversión más importantes que invierten en Perú. Y me dio mucho gusto ver a este Juan Regalado, creo que es su nombre, verlo ahí, trabajando en un fondo de inversión. Hay otro alumno mío también que se llama Guire, que era de la Universidad del Callao, pero con el séptimo ciclo se pasó a la uni y también entró al área de economía y ahora trabaja en un fondo de... Ahí depende, si les tuviera que dar alguna recomendación, uno tiene que encontrar su camino. Entre aquello que te gusta, acciones, también si es que uno tiene objetivos de vida monetarios, si son buenos profesionales, les va a ir bien. Si se esfuerzan, si estudian, de una posición cómoda. En general, si yo les cuento mi experiencia, los alumnos de la uni suelen ser o son de clase media baja, o a veces hasta menos. En mi época yo recuerdo que había alumnos, compañeros míos, amigos míos, culosis, y la universidad les pagaba el tratamiento, tenía un régimen de comida especial. Y ya cuando uno reflexiona con los años, también los ingresos eran limitados. Yo, por ejemplo, en mi época, cuando entré en un universitario, a los 2 o 3 años lo abrieron, entonces a mí me daba, por ejemplo, el centro de bienestar unos tickets, y yo con esos tickets yo podría ir a comer a cualquier comedor dentro de muy buenos en el teatro, en arquitectura, en civil. Y a eso ha cambiado, ahora hay más infraestructura, mejoraron los ingresos, pero también yo sí he notado ex alumnos míos que me comentan que profesor, a mí donde me pague más, me voy. Entonces, que ir viendo su cambio. Si les gusta la macroeconomía, es un buen lugar el Banco Central, el MEF, pero también si ustedes tienen un perfil mixto, les gusta la economía, pero las finanzas, los bancos de inversión pagan
Muy bien, muy bien. El otro día tuve una reunión con una chica peruana que trabajaba en, ¿cómo se llama este banco? UBS, creo que es. Y me contaba que ella trabajaba en el MEF, viajó a hacer su maestría en Colombia y luego se colocó en este banco y la verdad que estamos hablando de muy buenos salarios. Pero la gran ventaja que ustedes tienen respecto a mi época, y el gran reto también va a ser una ventaja, pero también un reto, la inteligencia artificial. ¿Por qué? Eso nos hace mucho más productivos. Entonces, si ustedes empiezan a trabajar con la IA, yo les recomiendo que primero piensen y luego usen la IA. Los estudios muestran que si siguen tratan de resolver un problema y luego usan la IA, desarrollan más su cerebro que si usan la IA y luego complementan. Eso es algo muy importante. Pero bueno, no quiero desviarme del tema. Esa es la primera ecuación del modelo neokeynesiano, es un modelo muy importante en la política monetaria. Es la base de lo que hacen los bancos centrales. Eso lo vimos en la clase pasada, una pequeña introducción. Esta es la curva de Phillips. La curva de Phillips neokeynesiana también, en donde nuevamente las expectativas juegan un rol. La inflación tiene un componente de expectativas, pero tiene otro componente. La actividad económica está relacionada con la inflación. Un aumento de la brecha del producto genera un aumento de la inflación. Y acá hay algo muy interesante porque yo puedo, a partir de esta relación, calcular cuál es esta derivada, ¿no? Y esto es K, ¿no? Y yo puedo calcular con esto cuál es la tasa de sacrificio, ¿no? Si esto solo lo vuelvo discreto, esto es igual a 1 sobre K, ¿no? Esto es igual a 1 sobre K. Y esto es lo que llaman la tasa de sacrificio. Tasa de sacrificio. Porque, ¿qué pasa? Si yo quiero reducir la inflación en menos un punto porcentual, de acuerdo a la curva de cuánto tengo que reducir el producto. En menos 1 sobre K%. Y esta es la tasa de sacrificio. Entonces, la curva de Phillips no es otra cosa que una relación positiva entre la brecha del producto, ¿no? Neokeynesiana, donde depende de las expectativas y depende de la brecha del producto. ¿Ok? Entonces, pregunta, ¿qué pasa cuando la curva de Phillips se aplana más? ¿Es bueno o malo para la política monetaria? Se vuelve neutral. Ya, esa es una respuesta. ¿Qué pasa cuando, perdón, ¿qué pasa cuando la curva de Phillips se aplana? ¿Cuál es tu apellido? Perdón. Ciprián. Pero un poquito más fuerte. Ciprián. Cipriani. ¿Ciprián o Cipriani? Ciprián. Ciprián, ya, perfecto, Ciprián. Ya te iba a preguntar si eres familiar de una persona que se ha hecho famosa últimamente. Ciprián, ya. Entonces tú decías por qué se aplana, es neutral, ¿te escuché decir? Sí, profesor. Llega básicamente a converger a la tasa de desempleo natural. Ya, política monetaria neutral, desempleo natural. ¿Alguien que quiera complementar? Profesor, una curva de Phillips más plana ayuda a no generar inflación.
cuando se impulsa la actividad, pero dificulta bajar la inflación una vez alta. Por eso no es ni bueno ni malo, porque vuelve más crucial anclar expectativas y actuar a tiempo. También sería neutral, ni bueno ni malo. ¿Ya? ¿Alguien más que quiera complementar? Pero eso sería depende, porque, o sea, si la curva de Phillips sería plana en un sentido, bueno, sería bueno porque tenemos una inflación baja y estable, pero a la vez, o sea, podría ser que la inflación se descontrole también, ¿no? Y se vuelva mal, ¿no? Ya, perfecto. Profesor, pero si se aplana la inflación sería una variable independiente. Ya, que se aplane a ver, lo que le estoy diciendo es, mira, si ustedes son, vamos a... Pero me han dado respuestas que tienen mucho sentido, me da mucho gusto. Después de buen tiempo me toca un buen... No es que raje de mis alumnos anteriores, sino que al menos ustedes son más participativos, ¿no? Siempre hay alumnos buenos, eso no hay que negarlo en la uni. Yo creo que para el potencial que tiene la gente de la uni, con las herramientas actuales deberíamos estar más arriba todavía, pero sí, de verdad, Alfredo me ha hablado muy bien de ustedes y yo también doy fe de eso. Al final del ciclo, si alguno de ustedes o en los siguientes años eh, quiere postular a alguna maestría, yo encantado de hacerle su carta de recomendación. Obviamente tendría que revisar mi registro, ¿no? Que sacó buena nota. Pero sí, yo con gusto me he sentido, por mi agenda personal y de salud no he podido estar el tiempo que me hubiera gustado, pero las clases que hemos tenido, para que muy bien, los felicito, sigan así. Y la respuesta, cuando alguien dice depende, no es una respuesta. O sea, ustedes tienen que decir, profesor, esto, y yo he escuchado a un montón de economistas decir depende. No, yo le recomiendo que nunca usen esa palabra. Le recomiendo que digan, pueden pasar varios factores. Uno, si asumo esto, en este escenario pasa esto. Y si asumo en este otro escenario, puede pasar esto. ¿Qué es más probable? Yo creo que pasa acá. Porque he escuchado, un amigo mío, nosotros lo batimos mucho en el chat de WhatsApp, él trabaja en Macrocónsul, y le hicieron una pregunta y él decía depende. Entonces, yo también he dicho, la verdad que muchas veces cuando me preguntó, pero después ya conocido me he puesto a reflexionar y uno, y no es una respuesta porque uno debería estar en la posibilidad de explicar más, ¿no? En qué circunstancias. En todo caso, la respuesta es un poco más profunda. Entonces, la tasa de sacrificio no es otra cosa que en cuánto tengo que sacrificar en producto para reducir la inflación. Entonces, ahí hay dos interpretaciones importantes. Entre comillas, una buena es que, miren, si lo ven por el lado de la estabilidad de precios, o sea, una curva de Phillips más plana como la roja, ¿qué significa? Que, vamos a ver, si la economía crece, se acelera el crecimiento, no sube mucho la inflación. ¿No? Si se dan cuenta, no sube mucho la inflación. En cambio, acá en la azul, si crece acá, la inflación se acelera. Entonces, una curva de Phillips más plana me da chance, por ejemplo, me puede hacer un poco más efectiva mi política monetaria y mi política fiscal. Entonces, tengo un mayor margen. Ahora, lo negativo es que, ¿qué pasa lo contrario? ¿No? Si hay un shock de oferta que aumenta la inflación, así como yo puedo crecer más sin afectar a la inflación, entonces si yo quiero reducir la inflación un poquito, tengo que eh, hacer un mayor ajuste en el producto. Y esa es la parte sobre todo complicada. Entonces, ¿cuándo es malo, entre comillas? Cuando hay, por ejemplo, shocks de oferta. Porque cuando hay shocks de oferta, sube la inflación y la actividad económica cae. Entonces, si yo tengo que estabilizar la inflación, entonces eh, tengo que reducir más el producto.
O sea, la curva de Phillips plana me genera una inflación estable, pero la política monetaria puede perder fuerza. Y ahí es lo que dijo su compañera, me parece que fue Alejandra, la importancia de la comunicación para controlar expectativas, porque la curva de Phillips, me paso a este lado, entonces es la curva de Phillips 1. Entonces, una reducción de las expectativas de inflación puede hacer que puede llevar, este componente de expectativas me puede llevar a, mm, a un mejor resultado. Entonces, ¿qué implica esto? Esto implica tratar de mejorar la comunicación, tratar de... eh, no hay forma, porque esta es así funciona la economía, es un parámetro estructural, y esto está pasando. Esto está pasando en muchos países de la región, o sea, las estimaciones. Creo que, si me lo permiten, creo que hay un trabajo, en el caso de... Para el caso de Perú, si no me equivoco, es de Joel Rojas, no me equivoco. Ahí está, está. Una exploración de la estabilidad de la curva de Phillips. Yo llevé el curso con él, es un amigo mío, ahí está la brecha. Vamos a ver si hace la estimación. Con inflación y brecha, cambio de signos, estadísticas, usa un modelo. ¿Se encuentra este modelito? Miren este modelo que estamos viendo. Claro, le añade economía abierta, pero más o menos lo estima. Y el parámetro de la curva de Phillips, ¿cuál es? Acá está. Este BX, ¿no? La brecha. En algunos textos usan Y como yo, o X también, la brecha. Entonces, este BX es el K para nosotros. Este es el K. Y miren este BDX, que es la pendiente de la curva de Phillips. En este caso, a ver qué dice. Mejor voy a las conclusiones. Son varios métodos. Vamos a ver acá. En el caso de Perú no hay evidencia suficiente de un aplanamiento de la curva de Phillips. Más bien dicen que hay relaciones entre que la relación no cambió considerablemente durante el periodo. Tampoco encuentran evidencia, eso es interesante. Y eso se ve acá, ¿no? Mira, cuando se estima el BX, se ve que incluso sube, ¿no? Se ve que incluso sube. En la versión filtrada, la suavizada, más o menos es medio plana, y entre 0,8 y 0,22, ¿no? No hay un cambio muy importante. Ok, pero este sí es un fenómeno que se ha observado en varios países desarrollados y poco desarrollados. Y posiblemente está relacionado lo voy a decir así, con el triunfo de la macroeconomía para controlar la inflación. La inflación ya no es un problema en la mayoría de los países como sí lo era en los 70. Obviamente han habido episodios de inflación en la época más reciente con la guerra de Rusia-Ucrania, el periodo 2021-2023. Pero los bancos centrales en promedio, en general, la volatilidad de las variables macro se ha reducido, lo que ha llevado en algunos casos a decir que ya la macroeconomía ha llegado a domar los ciclos económicos. Yo no sería tan optimista, pero sí han habido mejoras considerables. Si ustedes ven la pandemia, la crisis financiera 2008-2009 no generó resultados terribles como los que sí vimos en la Gran Depresión. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora
Y ahí falta una ecuación más del modelo neokeynesiano, que ya es la ecuación de política monetaria, que justamente trata de explicar cuál es la lógica detrás de los cambios de la tasa de interés, ¿no? Y usualmente se asume una regla, se asume que los bancos centrales funcionan siguiendo una regla de política monetaria, ¿no? Una regla de política monetaria. Hasta aquí, preguntas, dudas, algo que no se entienda. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya, por favor, si me dan los nombres de los que participaron en la pregunta anterior. Pozo. Ciprián. Ciprián Pozo, ¿y qué más? Chilén. Ya. Ciprián Pozo, Chile. De Chile, ya está. Más solo. Entonces, le decía, este es un tipo de regla. Es un tipo de regla. Hay, o sea, si tuviéramos que clasificar las reglas, podríamos dividirlas en las reglas simples, como por ejemplo esta regla, ¿no? La regla de Taylor es una regla simple. Una regla un poquito más general sería la tasa de interés tiene como que un componente en donde el Banco Central responde a las desviaciones respecto a una meta y el Banco Central responde a la brecha producto, ¿no? Las diferencias de Y menos el nivel potencial. Entonces acá el instrumento, ¿cuál es? El instrumento es la tasa de interés. Y bueno, un tipo de regla simple es la famosa regla de Taylor, ¿no? ¿Por qué se hizo famoso Taylor? Porque justamente estimó una regresión así sencilla entre la tasa de interés, una constante, y estos desvíos de la inflación, y encontraron que estos desvíos o estos modelos sencillitos tenían un R cuadrado alto, buen ajuste. Describía muy bien el comportamiento de los bancos centrales. Otra regla puede ser eh, las llamadas reglas monetarias. Una de esas reglas es la regla de Friedman, que implica hacer un crecimiento constante de la tasa de generar un crecimiento constante del dinero. O sea, ¿cuál era la lógica de Friedman? Decía, mira, puede haber muchos errores en la manipulación de los agregados monetarios. Pues mejor, para evitar errores y discrecionalidad, hagamos que el dinero crezca a una tasa. ¿Cuál es esta tasa? M es el crecimiento del PBI nominal. Claro, al final, como la principal función del dinero es intercambiar bienes y servicios, bueno, que eso esté relacionado al PBI nominal. Y hay pues ya este es un poquito más avanzado lo que son las reglas óptimas. Entonces, las reglas óptimas lo que buscan hacer es minimizar una función de pérdida, donde los bancos centrales minimizan, por ejemplo, los desvíos de la inflación respecto a su meta y los desvíos de la brecha del producto respecto, los desvíos de la brecha, ¿no?
Y el Banco Central elige justamente la tasa de interés y el M, que es consistente con esta optimización. Eso es un poco el... Nosotros vamos a trabajar con... Nosotros vamos a trabajar con una regla tipo Taylor, que es la que usan los bancos centrales del mundo. Una regla más o menos... Taylor estimó estos parámetros. Más o menos, este es un paper del año, si no me equivoco, del año 95. Vamos a ver si lo tengo acá. Ahí está, este es el paper del año 93. Ahí está, este es el paper que... Ahí está, esta es la estimación que él encuentra, ¿no? Más o menos es la tasa de interés es igual a 2 más P es la inflación, más 0.5. Si lo quiero poner en términos de las notas es algo así como 2 más la inflación más 0,5 por la inflación menos 2 más 0,5 la brecha del productor, algo así, ¿no? Algo así. Esta es la tasa nominal, o mejor dicho, la de acá de frente, para ponerlo más simple. Entonces, la tasa real es algo así como 2 más 0,5, la inflación menos la meta, más 0,5, y ET menos la meta. Y acá está, ¿no? Acá está la estimación. Y acá ustedes pueden ver, miren cómo su modelito tan sencillo de la regla de política captura bien los datos de la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿no? Se ajusta muy bien. Y esto es un gran aporte a la política monetaria. No sé si ustedes sabían, pero Taylor vino a Perú. Poco en una misión muy inocente. El Banco Central de Perú lo contrató para que revise las estimaciones de la regla que había hecho el Perú en su modelo de proyección trimestral. Y básicamente lo que dijo Taylor, sí está bien. Yo creo que está bien. Nada más. Y eso fue lo que dijo en esa consultoría, ¿no? Pudo haber sido un email. Algo importante, algo muy importante, es que este parámetro de esta ecuación tiene que ser mayor a 1 para que puedas, es una condición de la estabilidad de precios, es una condición de la estabilidad de precios, que esto sea mayor que 1. Claro, acá no se ve bien, pero si ustedes se dan cuenta, la tasa nominal es igual a 2 más la inflación más 0,5, la inflación menos pi más 0,5 y menos. Y entonces ustedes suman 1 más 0,5, el parámetro phi es igual a 1,5, ¿no? Este 1 más. Entonces cumple la regla de Taylor. Cumple, mejor dicho, la estabilidad. O el principio de Taylor, cumple con el principio de Taylor. ¿Por qué es importante este principio de Taylor? Por una razón muy, muy sencilla. Ustedes saben que la tasa nominal es igual a la real menos más la inflación, ¿no?
¿Ok? O si quieren, la tasa real es la nominal menos la inflación. Entonces, el cambio en la tasa de interés real es el cambio en la tasa de interés menos el cambio en la inflación. ¿Está bien? Si un banco central sigue una regla de Taylor, vamos a suponer que la inflación aumente en un punto, 1%. Si ustedes ven esta ecuación, el cambio en la tasa de interés nominal sería 1,5%, ¿no? Claro, porque el phi es 1,5, ¿no? Ustedes de la regla de Taylor nomás calculan la derivada de IT respecto a la inflación. Esto es 1,5. Entonces, ¿qué pasa acá? La tasa de interés real sube en 0,5%. Punto. Pero, ¿qué pasaría si el phi fuera menor, fuera 0,5? Y con eso termino. Si el phi fuera 0,1, ¿ya? Entonces la tasa real será el cambio de la tasa de interés menos el cambio de la inflación. Entonces la inflación sube en 1% y el Banco Central sube la tasa de interés, la tasa de interés subiría en 0,1%, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? La tasa de interés real bajaría en 0,9. Entonces, si sube la inflación, si la inflación aumenta y el Banco Central baja la tasa de interés, entonces, ¿qué ocurre? Pues la inflación va a seguir aumentando porque el Banco Central está estimulando la actividad económica, ¿no? Por eso que el principio de Taylor es muy importante para que la inflación pueda estar equilibrada. Entonces, ¿qué dice el principio de Taylor? Que cuando suba la inflación, el Banco Central tiene que subir la tasa en un incremento más que proporcional. ¿Qué tan alto es este fee? Depende de qué tan adverso a la inflación es el Banco Central. Ok, bien, nos quedamos ahí, muchachos, muchas gracias. Buenas noches, disculpen, me excedí algunos minutos. Los veo Dios mediante el jueves. Cuídense, descansen y muchas gracias por su excelente participación el día de hoy.